sumamente felices y contentos de poder llevar una entrevista más con predicadores, maestros y autores que se dedican a este tema fascinante de la predicación. Hoy estamos sumamente felices. Vamos a llevar un programa de mucho interés para todos nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle un clic al botón de suscribirse y también un clic a la campanita para recibir notificaciones cuando estemos subiendo uno de estos videos. Así que bienvenidos a este su programa, El Predicador y la Predicación. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de un tema sumamente relevante. Estaremos hablando sobre algunos tips que debemos dar para predicar mejor, algunos secretos para buenos predicadores o para predicadores que quieren seguir mejorando en su tarea. Y hemos invitado a un amigo, un colega, el pastor Roger Hernández, que es director ministerial y de evangelismo de la Unión del Sur. También es evangelista de mucha trayectoria y que Dios usa poderosamente. Roger, ¿cómo te sientes? Gracias por estar con nosotros. Un placer, Yeuri. Gracias por la invitación. Estamos listos para ayudar a las personas a elevar su nivel de predicación, predicando a Cristo y este crucificado. Amén. Gracias, Roger. Gracias. Voy a hacer una oración corta, Roger, para que iniciemos inmediatamente. Amén. Vamos. Querido Dios y Padre, guíanos en esta conversación y que sea de bendición para todos los predicadores que la van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Roger, escribiste este libro, el cual es un manual sencillo, simple, pero muy profundo sobre predicación. Y es uno de los materiales que tenemos disponibles en la Iglesia Adventista del Séptimo Día para predicadores. El libro lleva por título Predica Bien. Roger, aparte de tu pasión ministerial, ¿qué te motivó a escribir este libro sobre predicación? Me motivó la cantidad de sermones malos que he escuchado en mi vida. La cantidad de sermones malos, Roger. Sí. Tanto que he escuchado como que he predicado. Cuando yo comencé a predicar fue una experiencia que Dios le dio gracia a la gente que me escuchaba, porque no daba ni cabeza, no había ni cabeza ni cola y no compaginaba una cosa con otra. Entonces, el sábado de la mañana, especialmente el sábado de la mañana, es un momento donde tienes la atención de toda la iglesia y sería una tragedia malgastar esa hora de predicación en algo que no está bien hecho, que no conecta, que no ayuda, que informa pero no transforma. Así que yo traté de, en un libro corto, sencillo, tratar de ayudar a los predicadores a crecer un poquito, ¿verdad? Si están en un 7, en un 6 de 10, quizás con el libro van de 6 a 7. Y así después se leen el tuyo y van de 7 a 10. Entonces, así, esto de predicación es una ciencia y se aprende. Entonces, esa fue mi razón por la cual yo escribí el libro de Predica Bien. Cuando tú no conoces, una cosa, cuando tú no conoces a alguien y te dice, hey, vamos al campestre, ¿qué es lo primero que dice? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? Ajá. Y dice, no, va a predicar Juan Pérez. ¿Qué es lo primero, lo segundo que dicen? ¿Y predica bien? ¿Cómo predica bien? Claro. ¿Predica bien? Entonces, es una pregunta que la audiencia se está haciendo, aunque no lo está verbalizando, pero se lo está haciendo en su mente. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué? Lo que tú dices, ¿qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puede enriquecer? ¿Cómo me puede motivar? ¿Cómo me puede transformar? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puede desafiar? Todo eso. Este libro, Roger, antes de entrar a otras preguntas sobre el tema, este libro tiene una peculiaridad que pocos libros tienen de predicación, y es el hecho de que aparte de presentar la teoría de la predicación y tu visión de predicación, incluye 3 meses de bosquejo y una evaluación sermónica o para sermones. O sea, tú incluiste 3 meses de bosquejos en este libro, Roger. ¿Son bosquejos personales que lo predicaste ya o que lo escribiste para este libro? Sí, son bosquejos que yo he predicado, que han sido efectivos y que la persona lo puede personalizar. O sea, no le doy tanto detalle como que
sea papagayo, ¿verdad? Repetir lo que ya yo escribí, sino le di concepto, los puntos principales de un pasaje, y ahí esa persona puede personalizarlo usando sus propias ilustraciones, sus propias aplicaciones, su propio énfasis. Pero lo que yo quería es que un predicador de repente te dice, no, que necesitamos un devocional. Y tú dices, ¿cuándo? ¿Qué día del mes que viene? No, en 15 minutos. Entonces, algo que uno pueda correr al libro y mirar y decir, ok, ¿dónde puedo sacar algo rápido, inmediato, que pueda desarrollar para una predicación que me toca predicar mañana y no me habían dicho? Tengo una serie y necesito ideas. Así que eso es para ayudar a la persona, el hermano, el pastor que quiere predicar y que quiere ideas y diferentes conceptos. Cuando tú no tienes ideas y no lees mucho, siempre predicas de lo mismo. O sea, hay que expandir la mente buscando otras opciones. Así es. Roger, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde podemos comprarlo para tenerlo? Yo sé que los amigos que nos están mirando van a adquirirlo y me gustaría tener el link o ¿dónde puedo conseguirlo? ¿Dónde podemos conseguir este material? La mejor manera es dos maneras. Pueden comprarlo en Amazon, en electrónico, pero la mejor manera es mandarme un correo a mí para hacerle llegar el libro. Solamente son $5 por el libro, más el envío. Así que si ordena más de uno, le sale más barato el shipping. Y es en elgozo1@gmail.com. Ahí me dice, estoy interesado en el libro de predicación. Y ahí entonces nos contactamos con usted y le hacemos llegar ese libro. Entonces vamos a dejar la descripción acá en el video. Voy a colocar el email para que si usted está interesado, no solamente, escúcheme bien, en usted leer el libro, sino en hacer alguna escuela de predicadores, usted pueda conseguir este material, pueda utilizarlo en su iglesia, con los laicos, con predicadores que están iniciando. Para mí es un material sumamente importante para predicadores que están dando sus primeros pasos en la predicación, porque es muy práctico y sé que le va a ayudar. Roger, vamos a entrar en materia entonces ya referente al libro y algunas cosas para ayudar a nuestros amigos que nos están mirando. Roger, en la página 10 del libro, tú dices que la predicación tiene dos características. Número 1, Dios. Y número 2, la destreza. Dios y la destreza. ¿A qué te refieres con esto, Roger? La razón por la cual yo puse eso son los dos manos de la predicación. Es que solamente uno de los dos no es una predicación completa. Hay personas que dicen, no, lo único que yo necesito es a Dios. No necesito leer, no necesito prepararme. Yo lo que hago es abrir la Biblia y donde sale ahí, de eso predico. Bueno, esa no es una buena técnica, como la historia bien vieja que nosotros hemos escuchado, la persona que abrió la Biblia 3 veces y la primera decía, Judas fue y se ahorcó, y la otra vez que la abrió decía, ve tú y haz lo mismo, y la otra vez que la abrió dice, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, si usted abre la Biblia así al azar, no tiene un plan definido, la iglesia no va a estar bien alimentada porque usted va a predicar de lo que le gusta y no de lo que la gente necesita. Pero la predicación fue creada para proclamar el mensaje de Dios. Así que Dios tiene que estar involucrado. Dios, la predicación es cristocéntrica. Es acerca de Dios y es inspirada por Dios y es ayudar a que la gente lo entienda a través del poder de Dios. O Dios es un elemento central en la predicación. Pero también hay destrezas. Hay cosas que uno puede hacer para pulir, desarrollar, hacer esa comida más que se sepa más rica al paladar. Y esas destrezas incluyen no predicar 1 hora y media, porque el evangelio es eterno, pero los sermones no tienen que serlo. Muy bueno, muy bueno. El evangelio es eterno, pero los sermones no tienen que ser eternos, ¿no? Las destrezas que uno desarrolla de la inflexión de la voz, las cosas que uno hace para mirar a la audiencia, predicar con puntos, cosas que uno puede hacer, cosas que no decir, asegurarse que el zipper esté cerrado en los hombres, que no tenga un pedazo de frijol aquí en el diente. Son cosas que uno puede hacer y estar hidratado para no desmayarse. Entonces, con esas dos combinaciones, no se basa solamente en la habilidad o en la destreza.
Eso es gente de que, bueno, vamos a ser muy espiritual, pero no tiene nada práctico, y no tiene ni cabeza ni cola, y tiene 25 textos en 15 minutos, y no me acuerdo de nada de lo que dijo el predicador cuando terminó de predicarlo. Así que esas dos van juntas. Entonces tenemos a Dios y la destreza. Decimos que la predicación es una especie de combinación de lo divino y lo humano. Dios y la destreza. Interesante concepto este, Roger, porque muchos hermanos y predicadores dicen, no, yo lo dejo todo a Dios, yo no leo, yo no investigo, voy a levantarme en el púlpito, voy a abrir la Biblia y donde caiga allí voy a comenzar a hablar. Otros se van al extremo de ser tan profesionales que dejan entonces fuera la influencia del Espíritu Santo. Entonces decimos que la predicación es como un bote de dos remos, Dios y la destreza. Correcto. Para poder avanzar. Esa es una buena manera de ponerlo, un bote de dos remos. Sí, Dios y destreza. Roger, si hay algo que el libro es impactante y característico, voy a decir, yo he leído ya decenas o cientos de libros de predicación, es el concepto que tú abordas en este libro, que para mí dije cómo en tan reducido, tan poco espacio pudo desarrollar un concepto tan profundo que es la predicación cristocéntrica. Dedicas un capítulo completo a la predicación cristocéntrica. ¿Qué entiendes, Roger, por predicación cristocéntrica? ¿Cuáles son las características de una predicación cristocéntrica y qué está pasando en los púlpitos adventistas en referencia a Cristo como centro de la predicación? La predicación cristocéntrica es una predicación que no importa el tema que uno esté tocando, el centro es Cristo. Que yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos la tendencia, esto va a parecer un poco jocoso, pero te digo, se llama la teoría de la predicación de la princesa de Disney. Explícame eso, Roy. Nosotros usualmente nos insertamos en la historia bíblica, en el pasaje bíblico, y nosotros somos siempre los héroes. ¿verdad? Oh, ya. Nosotros somos siempre la princesa, nosotros somos siempre el David, nunca Goliat. Ajá. Nosotros somos siempre David, nunca el pueblo que está asustado. ¿Ok? Nosotros somos siempre David, no somos el rey que trató de oprimirlo y hacerlo a su manera. Nosotros somos siempre José, nunca la esposa de Potifar. Nosotros somos siempre el héroe. Yeah. Entonces, esa es la Biblia vista a través de ojos humanistas. Porque el héroe de la Biblia es Jesús. Amén. Entonces, Jesús es el mejor José, ¿verdad? Que intercedió por sus hermanos, que fue echado en un hoyo. O sea, José más como Jesús que como yo. Jesús es el mejor David, Jesús es el mejor Esther, Jesús es el mejor Ruth, Jesús es el mejor Moisés, Jesús es el mejor Abraham, Entonces la Biblia, de principio al final, es un documento cristocéntrico. Así que no importa donde yo comience, lo que hace la diferencia entre un discurso y un sermón es Jesús. Jesús es el centro de la Biblia. Donde quiera que yo empiece y del tema que yo esté tratando, sea temático, sea que yo lo haga una historia, sea que agarre un pasaje y le saque el jugo a 3 versículos, no importa donde yo comience, siempre tengo que terminar en el Calvario. Y tengo que preguntarme, así, ¿tú te acuerdas la historia de Abraham cuando llevó a su hijo para ser sacrificado? Sí, claro. La pregunta que le hizo el hijo a Abraham, Isaac, es la pregunta que cada predicador tiene que hacer antes de hacer un sermón. Él le dijo, ¿el cordero dónde está? Sí, ¿dónde está el cordero para ser sacrificado? ¿Dónde está el cordero? Entonces, hay muchos, Elena White habla acerca de que hay muchos discursos que no incluyen a Jesús, que es solamente moralismo, que es solamente profecía sin Cristo,
es mandamiento sin Cristo, moralismo sin Cristo, motivación sin Cristo. Yo tengo que preguntarme, ¿dónde está Cristo en este pasaje? Y si no lo encuentro, ¿okay? Y si no es obvio para mí, tengo o que buscar más o buscar otro pasaje, porque sería una tragedia que la gente se fuera a su casa sin haber oído de Jesús. Así es. Había un dicho romano, tú lo conoces muy bien, todos los caminos conducen a Roma. Estaremos diciendo que con este concepto de predicación cristocéntrica, todos los textos bíblicos, historias, profecías, poemas de la Biblia conducen a la persona del Señor Jesucristo. Me gustó ese concepto que presentas, que toda predicación debe terminar en el Calvario. Nosotros a veces idealizamos o nos idealizamos nosotros, Roger, olvidando a Cristo. Roger, una de las cosas, y tal vez sea una pregunta muy desafiante, pero creo que debemos hacerla. Nosotros tenemos muchos creyentes que hablan sobre profecías, eventos finales, escatología, que presentan diagramas, asuntos relevantes políticamente hablando, y entienden que una predicación cristocéntrica es una predicación para iniciantes, para aquellos que no tienen profundidad o para aquellos que no han desarrollado una habilidad de estudios teológicos. ¿Es la predicación cristocéntrica, Roger, una predicación de menos valor o menos profunda que una predicación, como le llaman, profética o de verdad presente en el concepto de la iglesia? No hay, ahí hay varias cosas que tenemos que hablar. Primero que nada, no hay verdad más presente que Jesús. ¿Okay? Eso de que Jesús lo predican todos, nosotros tenemos una verdad diferente. Eso es una blasfemia. Que no, si lo que nosotros predicamos no está basado en Jesús, no se puede defender con la Biblia, es herejía. Así que decir que hay algo más profundo que Jesús es lechita, que dame vianda fuerte, es un approach completamente simplístico a lo que es la Biblia, porque no hay, dice Elena White, que vamos a estar en el cielo estudiando el plan de redención el resto de la eternidad. O sea que hay tanto material en el plan de salvación que lo vamos a estar estudiando el resto de la eternidad. Imagínate cuánto tiempo es el resto de la eternidad. Claro. Número 2, yo no hago una diferencia y yo no entiendo por qué algunos predicadores hacen una diferencia entre Jesús y la profecía. No es Jesús o la profecía, es Jesús en la profecía. Cuando uno lee Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, así comienza. ¿Verdad? Entonces no se trata acerca de zoológico, ¿verdad? Con todos los animales. Se trata acerca de Jesús en medio de todo. Al final del día, Jesús gana. Y la profecía es solamente una revelación de cómo es que Jesús gana. So, el énfasis es en lo que Jesús hace, cómo Jesús se mete en la historia, cómo Jesús salva a sus hijos, cómo Jesús protege a su pueblo, cómo Jesús gana la victoria, cómo Jesús transforma el carácter, cómo Jesús, la gente que van a seguir al final, a Jesús dice que seguían al Cordero donde quiera que iba. Era la gente que al final, la última generación, son gente que son fanáticos de Jesús. O sea, no son fanáticos de sus creencias, no son fanáticos de su habilidad para poder presentar todos los puntos históricos, son fanáticos de Jesús, son apasionados por el Cordero. Así que ese concepto es un concepto que necesita mejorar. Estas dos cosas no están en oposición. Jesús y la profecía no están en oposición. Es Jesús en la profecía. Jesús en la profecía. Excelente. Amigos, estamos hablando sobre predicación. El libro de nuestro amigo y pastor Roger Hernández, Predica Bien, Secretos para una Mejor Predicación. Lo puedes conseguir en Amazon, también lo puedes conseguir en el link que estamos dejando aquí en la pantalla para que puedas adquirir este libro y compartirlo con otros. Roger, vamos a hablar sobre algunos puntos acá que tú presentas sobre preparación de sermones y exposición del sermón. Tú defiendes, Roger, la predicación en 3 puntos. Defiendes este tipo de predicación. Roger,
¿Por qué? ¿Qué ventajas encuentras en predicar en 3 puntos? Y presentas en el libro una serie de ejemplos de por qué 3 puntos. Algunos piensan que este tipo de predicación ya es un poquito anticuado, un poquito dejado atrás, pero ¿por qué 3 puntos en el sermón? Para mí los puntos tienen varias ventajas. Número 1, mantienen al predicador en línea, porque si tú sabes que tienes 30 minutos para predicar y te tardaste 25 en el primer punto, sabes que te tienes que apurar. Lo ayuda al predicador a mantenerse encarrilado, ¿verdad? Y no andar corriendo buscando detrás de conejos, y uno se va por aquí y regresa y da vuelta. Te mantiene enfocado. Número 2, le da algo a la gente. Yo lo ilustro como un clavo en la pared que tú puedes poner tu sombrero. Son cosas como que tú dices, ok, no me acuerdo de todo lo que dijo, pero me acuerdo que había un punto que decía, cuando nosotros no perdonamos, nosotros nos matamos. Entonces, cosas que resuenen durante la semana en la vida del hermano que lo escuchó, esos son los puntos. Y además yo veo en la Biblia muchos 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo, mar, cielo, tierra, Cristo crucificado, Cristo ascendido, Cristo regresando. Veo ese número 3 mucho en la Biblia. Cuando que Dios me justifica, cuando me perdona mis pecados pasados, me ayuda a vivir en el presente y me promete el cielo en el futuro. Tiene un sentido lógico y al mismo tiempo muchos libros de la literatura usan también esos 3. Así que es algo como que el ser humano, la mente, la manera como está nuestra mente cableada adentro, nosotros podemos entender y agarrar más conceptos cuando son con puntos. Así que yo no soy muy legalista que tiene que ser 3. A mí me gustan 3, pero a veces predico con 4 o a veces predico con 2, pero siempre predico con puntos. Siempre tu predicación siempre la haces en puntos. Y lo comparas como un clavo en la pared donde tú puedes colgar allí una idea y donde la persona puede tomar esta idea, aunque no recuerde todo lo dicho en el sermón, puede recordar estos puntos y llevarlo como a su vida y aplicarlo a su experiencia. O sea, tú defiendes este tipo de predicación, la predicación con puntos. Roger, notamos, y es una característica tuya como predicador, yo que te sigo en tus redes sociales y que te he visto predicar en congresos a pastores, noto que tu predicación es muy pragmática, Roger. Muy pragmática. Noto que tú partes siempre desde la necesidad del oyente y vas desarrollándote en el sermón hasta llegar a una solución bíblica. Incluso tus libros son así. El libro que escribiste y una conferencia que tienes que es muy buena. Todos tenemos problemas o soluciones. Noto que tú tratas allí temas como las finanzas, la familia, y después llega a un punto bíblico para dar una aplicación. ¿Cómo te preparas, Roger? ¿Cómo puedes prepararte y mirar este concepto de partir desde una necesidad, buscar en la Biblia y aplicar esa verdad? ¿Por qué lo haces así? ¿Qué ventajas entiende que este método representa para el predicador? Eso es una excelente pregunta y uno tiene que pelear con su armadura, ¿verdad? Yo peleo, esa es mi armadura, yo peleo con esa armadura, me ha funcionado. La predicación que yo me crié escuchando era texto bíblico, texto bíblico, texto bíblico, texto bíblico, texto bíblico, texto bíblico y al final aplicación. ¿Okay? Así que Biblia, 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 al final aplicación. El problema es que la capacidad de retención de la gente y de prestar atención, especialmente de la generación más joven, no es una generación que es difícil tener su atención. Entonces, la manera como nuestro cerebro está arreglado por Dios, hay cosas que llaman nuestra atención. Por ejemplo, cuando tú y yo estamos hablando aquí, ¿verdad? Si yo me callo en este momento, si yo me callo y no digo nada, yo voy a escuchar que el aire acondicionado lo oigo por aquí, escucho que afuera está cayendo un poco de agua,
escucho pasos de mis hijos que están en otro lado, pero todo eso se disipa porque yo estoy hablando contigo. Entonces el cerebro del ser humano tiene la capacidad de enfocarse en un concepto cuando ese concepto es interesante porque tiene que ver con algo de la persona o es algo que tiene que ver con algún peligro que la persona está sufriendo. Entonces, cuando es algo que yo amo, que tiene que ver conmigo, que se relaciona con mi vida, yo voy a tender a prestar más atención. Por eso es que la gente, cuando tú le llamas por su nombre, inmediatamente tiene su atención, porque no hay cosa más dulce que escuchar su nombre. Entonces, yo no creo en de texto bíblico, aplicación al final. Yo creo historia, texto bíblico, aplicación, historia, texto bíblico, aplicación, historia, texto bíblico, aplicación. O sea, que durante todo el sermón, el texto bíblico viene a la luz y lo traemos de hace 2000 años atrás a lo que está pasando con la persona en este momento, lo que está sufriendo en este momento, los problemas que están pasando en este momento. Si el sermón del sábado no te sirve el lunes, lo más seguro no valió la pena ser predicado el sábado. Porque solamente la experiencia de decir, eso suena más como misa, de que uno va a la misa y se presigna y vean, los católicos hacen eso y después se van y siguen igual con las mismas situaciones. Entonces a mí me preocupó que yo veía gente en la iglesia que escuchaba sermones, estábamos educados mucho más allá que nuestro nivel de obediencia. ¿Okay? Interesante eso, Roger, educado más allá de nuestro nivel de obediencia. Sí, entonces, al adventista le encanta la educación. Que me eduquen, que me digan, que me prediquen, que me enseñen, que voy a leer, que voy a tomar una clase, que voy a un seminario. Pero pregúntale qué efecto está teniendo todo eso que estás escuchando en cómo tú tratas a tu esposa, en qué relación tienes con tus hijos, en cómo gastas tu dinero, en la manera como tú operas tu negocio. ¿Ve? Entonces, por eso la predicación práctica, a mí me gusta que la persona pueda decir, oh, eso es lo que significa para mí hoy. Entonces, cuando yo agarro un mensaje, por ejemplo, como Elías, y yo veo que Elías está en una cueva deprimido, yo no voy a leer pasaje y aplicar al final. No, yo comienzo a hablar acerca de la depresión de Elías y quizás alguien hoy, como Elías, se sienta deprimido, que siente que Dios lo abandonó, se siente que es el único que hace algo, que nadie más se preocupa por nada. Y así como Dios lo trabajó a Elías, también te puede trabajar a ti. Entonces tú conectas las cosas y haces que la Biblia se vuelva en realidad para la persona que lo está escuchando. Muy bien, muy bueno, Roger. Excelente respuesta. Volviendo atrás, Roger, un poquito, en la predicación de puntos que tú planteas, tú desarrollas los puntos en 3 pasos. Explicación, ilustración y aplicación. Cada punto lo vas desarrollando en ese nivel. Explicas, ilustras y aplica. Usas muchas ilustraciones muy relevantes, muy contemporáneas. ¿Dónde las consigues? ¿Cómo consigues esas ilustraciones? ¿Cómo puedes? ¿Tienes un archivo de ilustraciones, libros de ilustraciones? ¿Cómo consigues esas ilustraciones para ese impacto en la predicación? Las ilustraciones que más impactan son las ilustraciones de tu vida. Yo estoy convencido de eso, de que lo que más impacta es lo que te pasó a ti, lo que tú viviste. Déjame explicarte cómo funcionan las ilustraciones. Hay cosas que tú viviste, ok, tú eres el predicador, Yeuri, y yo soy la audiencia, ok. Hay cosas que tú viviste y que yo viví también. Hay cosas que tú viviste, pero yo no viví, pero oí de ellas. Hay cosas que tú oíste y yo también oí. Y hay cosas que yo viví que tú no has vivido. ¿Cuál ilustración es la que pega más? La ilustración que el predicador ha vivido y la ilustración que yo he vivido. Entonces, cuando yo estoy predicando, yo hago, por ejemplo, en un papel, yo escribo, ok, día de mi boda. Voy a hablar acerca de las promesas de Dios. Día de mi boda. ¿Qué pasó el día de mi boda? Yo le prometí a mi esposa que iba a llegar temprano
a la boda. Ella me dijo, tenemos que hacer la primera boda que comienza a tiempo. Y yo le prometí, yo voy a estar ahí. Y a las 4 era la boda y llegué a las 5:30 porque José Cortés me llevó por la ciudad de Washington y me llevó a mi boda a las 5:30, que mi esposa, que está en la audiencia, ha ido a una boda donde el novio llega tarde o la novia llega tarde. Sabe de alguien que llegó tarde la novia. Entiende que las bodas hispanas comienzan tarde. Entonces, es algo que yo viví y que ellos viven. Y es algo de mi vida que yo puedo contar, que yo no necesito 1000 notas para acordarme de la historia. ¿Ok? Eso del sermón, yo no me lo memorizo. Yo no me lo aprendo. Yo lo entiendo. Yo busco entender mi sermón, que sea parte de mí. Y entonces de ahí, de mí, fluye hacia afuera, hacia la congregación, cosas que nosotros estamos conectados. Y hay experiencias humanas que son similares. Donde yo me crié, había moscas en la casa. La mayoría de los hermanos pueden entender una casa donde hay moscas. Donde yo me crié, no teníamos todos estos juegos electrónicos. La mayoría de los hermanos se criaron en una casa donde no hay juegos electrónicos. Entonces, conectamos. ¿Por qué? Cuando hablamos acerca de nuestra vida, la gente que nos está escuchando dice, ese es como yo. O sea que si Dios lo ayudó a él, también me puede ayudar a mí. No me pone al predicador como alguien súper santo, súper cerca de Dios, en un nivel como el sacerdote católico, que está en otro nivel, sino él es igual que yo, tiene luchas como yo. Entonces yo me identifico con él y cuando alguien se identifica con él, el mensaje va a penetrar. Y yo le puedo decir lo que ha funcionado para mí, que quizás Dios lo pueda ayudar para que funcione para él también. Muy bien. Wow. Increíble, Roger. ¿Cómo utilizar entonces experiencias personales? En psicología también se llama esto células espejos, historias que al yo contarlas rebotan en ti y hacen un engagement, una especie de conexión entre el público y el orador. Bueno, estamos hablando sobre predica bien. Una cosa antes de pasar a otro punto. Tú sabes que la Biblia dice que Jesús solamente predicaba con historias, que no enseñaba de otra manera. Así que Jesús usaba, mira los lirios del campo. Un sembrador salió a sembrar. ¿Por qué? Era una comunidad agrícola donde habían lirios del campo cuando él estaba hablando. Él usó lo que estaba enfrente de él para ilustrar un punto. Llevar a la gente de lo desconocido a lo conocido. Si Jesús estuviera hoy aquí, usaría ilustraciones de carros, ¿verdad? Ilustraciones de deportes, ilustraciones de matrimonios, de cosas. Cuando él ilustra cómo Dios y nosotros somos, lo ilustra como un matrimonio. ¿Por qué? Porque la gente entendía lo que era un matrimonio. Así que el predicador que quiere ser intencional va a usar las historias de una manera en todo el sermón, no solamente al final y al principio, sino en todo el sermón. Muy bien. Amigos, estamos hablando de Predica Bien, secretos para una mejor predicación, escrito por nuestro amigo, colega, Pastor Roger Hernández. Puede adquirir este libro en el correo electrónico que te estamos dejando acá y en el link también que te estamos dejando disponible. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des un clic al botón de suscribirse para que puedas recibir notificaciones cuando subamos uno de estos videos sobre la práctica y la teoría de la predicación. Algo que me impactó de este libro, Roger, y es la próxima pregunta que te voy a hacer, antes de hacerla lo voy a leer, es la matemática de la predicación. Ajá. Es un concepto muy, muy original. La matemática de la predicación dice, no le restes al texto bíblico, no lo multipliques, no le multipliques, no le añadas. Tampoco debes dividirlo. O sea, debes predicar el texto bíblico tal como es. Esto puede usted conseguirlo en este libro, Predica Bien. Roger, en último lugar, ya aterrizando en nuestra entrevista, tú hablas en tu libro, y es una de las tesis que presentas, de que el predicador debe predicar simple. Y hablas hemos de predicar simple. No solamente el sermón debe ser preparado de forma simple, sino que debe ser expuesto de forma simple, de forma bien digerible para la congregación. Roger, cuando hablas de esto, de la simpleza, ¿no te da temor de ser un tanto superficial? ¿O que la gente entienda que es una predicación superficial? ¿Hay diferencia entre simple
y superficial, o entiendes que una predicación simple puede ser profunda y también llegar al corazón y sacar decisiones para vida eterna? Lo que yo estoy buscando es que la gente me entienda. La capacidad en Norteamérica, vamos a hablar, yo no sé cómo es en otros países, pero en Norteamérica, la persona promedio que me está escuchando, norteamericana, son los americanos, no voy a ni hablar ni de los hispanos. La persona norteamericana común que está escuchando un sermón tiene una capacidad de lectura de 5º grado. Interesante dato este. Sí, entonces cuando yo hablo, cuando Jesús dijo, le habló a Pedro, le dijo, alimenta mis ovejas, no le dijo, alimenta mis jirafas. ¿Okay? La gente dice, wow, qué profundo ese predicador, wow, qué profundo. ¿Y de qué predicó? ¿Lo entendiste? No entendí nada, pero era profundo. ¿Cuál es el punto de que me impresionen con su profundidad y yo me vaya a mi casa confundido y no transformado? O informado, pero no transformado. Entonces, la palabra de Jesús, Elena White dice que la predicación de Jesús es una predicación sencilla. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo dejó en la Biblia. Cuando él hablaba con la gente, y para mí, la persona que es mi modelo para predicación no es Pablo, no es Pedro, no es el profeta Elías, no es Moisés. Mi modelo para la predicación es Jesús. ¿Okay? Entonces, cuando él hablaba sencillo. Decía, miren los lirios del campo. El reino de Dios es como, y daba ilustraciones para que la gente lo entendiera. A veces por la dureza de su corazón no entendían, pero él trataba de abrirle los ojos para que la gente pudiera entender su mensaje. Un mensaje sencillo no tiene que ser simplístico. ¿Ok? Es un mensaje sencillo, quiere decir que yo lo puedo digerir. Cuando la razón cuando yo cambié esta manera de predicar, yo leí un libro de negocios que decía que un dueño de una compañía multimillonaria, cuando alguien tenía una idea y se lo venía a decir, yo tengo una idea para el negocio, y él le decía, dímelo como si yo fuera un muchacho de 6º grado, porque así lo van a entender nuestros clientes. Entonces, si tú te vas a tu casa y lo entendieron 5% de la iglesia, que son la gente que son los cerebrales, los que están metidos con PhD y doctorado, pero el resto de la iglesia se quedó en el aire, los muchachos y los adolescentes están desconectados. ¿Qué hice entonces? ¿Cuál fue mi ganancia? Si la gente se impresionó, pero no se transformó. Yo no busco impresionar a la gente con la manera que yo hablo, yo busco ayudarles. Y para ayudarles, el primer punto para ayudarles es que lo entiendan. Claro. Si no entienden, no lo entiendes, no te ayuda, no te va a ayudar. No puede ayudar. Roger, hemos visto, y creo que sé que has recibido mucho feedback positivos y tal vez negativos. Roger, hemos visto la manera conversacional que tú entregas tus sermones, la forma como también te vistes. Has hecho popular una expresión, predico mejor cuando uso mi tenis Jordan. ¿Esto tiene, Roger, una filosofía detrás? ¿Persigues algo o sale solamente espontáneo de que quiero estar más cómodo, más holgado en la plataforma? ¿O detrás de eso, detrás de los tenis Jordan, detrás de una especie de vestimenta casual, parecido al oyente? ¿Hay alguna filosofía con esto, Roger, para llegar a su corazón, o es algo solamente natural de tu persona? Yo hago mucho evangelismo. Yo creo que nosotros debemos ser estudiosos de las realidades en las cuales nosotros vivimos, y que sin comprometer nuestros principios podamos ser accesibles y no poner barreras innecesarias. Cuando nosotros yo vivía en un estado de Estados Unidos donde había muchas personas que no tenían documentos. Íbamos casa por casa a regalar literatura. Vestidos con sacos y corbatas, porque es como se viste un buen cristiano.
y tocábamos las puertas y nadie nos abría. Porque cuando miraban así por el hoyito, veían 2 personas con saco y corbata y creían que era migración. Entonces nosotros nos quitamos el saco y la corbata, nos pusimos jeans y t-shirts que decían bienvenido a tu casa, Cristo es más grande que mis problemas, un mensaje cristiano, y tocábamos a la puerta con una caja de comida. ¿Tú sabes cuánta gente no nos abría la puerta? 0. Entonces nos daban acceso para poder entonces la comida, la apariencia, nos daban acceso para que pudiéramos entonces invitarlos a la iglesia. Ya dentro de su casa le hacemos la encuesta, cómo está su familia, qué cosas necesitan, cómo podemos ayudarles. ¿Sabes qué? En la iglesia estamos teniendo una clase para padres. En la iglesia tenemos culto los sábados y los miércoles. En la iglesia tenemos clase de computadora. En la iglesia estamos ayudando para dar clase de cocina. Entonces ya, pero eso no pudiera suceder si nosotros hubiéramos insistido en que no hay que vestirse de esta manera. Entonces yo tengo una pasión personal y esto no es para todos. Yo entiendo que hay algunos que se sienten así medio raros. Yo te entiendo y yo no puedo hacer nada para cambiarte tu mente, ni estoy tratando de cambiar tu mente. Yo solamente quiero que entiendas que yo tengo un llamado especial para alcanzar a una generación que es la generación más atea, más agnóstica y más desconectada de la religión de todas las generaciones en la historia del mundo. Y que cuando yo uso mi Jordan para predicar, al final de los sermones, esa generación se acerca y me dice, pastor, ¿usted usa eso? Me gustan tus zapatos. Entonces, ese muchacho que siempre se sienta atrás, ¿verdad? Que quizás no viene con corbata, que a veces está tatuado, ese muchacho que es el último que viene y el primero que se va, sale de su asiento a hablar conmigo porque se identifica con mis zapatos. Entablamos una conversación y yo acabo de tener una campaña la semana pasada donde la gente que bautizamos fueron todos jóvenes de esa generación. ¿Por qué? Porque el mensaje, yo predico un mensaje conservador, pero mi vestimenta se acomoda, ¿verdad? Visualmente es algo que ellos están acostumbrados a ver. Así que por eso yo tengo mis Jordan ahí y siempre hay un hermanito que me dicen una cosa, otro, pero la mayoría de ellos dejan de hablar cuando sus hijos regresan a la iglesia. Amén, gloria a Dios. O sea que detrás de ese formato, Roger, hay una filosofía de poder conectar con esa generación que, como tú dices, es la más atea, la más agnóstica, una generación que ya no es posmoderna, es hipermoderna, que ha ido más allá todavía. Roger, estamos sumamente agradecidos, amigos. Recuerde, estamos en nuestro programa El Predicador y la Predicación, hablando sobre Predica Bien, secretos para una mejor predicación. Puedes adquirir este libro del pastor Roger Hernández aquí en los links que vamos a estar dejando. Roger, algunos consejos prácticos que tú puedes dar a nuestros predicadores a la hora de entregar el sermón. ¿Qué consejo le daría? Ya, consejo práctico. Esta generación no tiene muchos problemas con nuestro mensaje. Tiene problemas con los mensajeros. Wow. No tienen problemas con el mensaje de ProSalud. Se ha vuelto el veganismo y el vegetarianismo se ha vuelto popular. ¿verdad? Y es un mensaje que nosotros teníamos hace 150 años. Pero ¿por qué el mundo lo rechaza? Y lo ha rechazado porque nosotros lo mezclamos con la salvación. Decimos, no, si no comes vegetariano no vas a ir al cielo. Entonces ya cuando comenzamos a combinar una cosa con la otra, los rechazan todo. Yo encuentro una apertura increíble de esa generación para hablar de cosas de dónde va la gente cuando se muere, acerca del sábado el sábado como algo del juicio, de que Dios no va a dejar impune a esa gente que son racistas y matan a otras personas por su raza. Es increíble la oportunidad que tenemos, pero a veces la manera como presentamos abrasivo, no, que yo hablo la verdad y yo digo la verdad y el que no le guste, que no le guste. La manera como lo presentamos es lo que repele a las personas y hay una manera de presentar las cosas que es la misma comida pero presentada de una manera atractiva. Así que yo diría un par de cosas a los predicadores. Número uno, tienen que conseguir dónde está Cristo en el pasaje siempre.
Número 2, predica todo el consejo de la Biblia, no solamente las partes que te gustan a ti. Número 3, tienes que cuidar ciertas cosas que nosotros decimos. Yo hice un video ahí, lo puse en mi YouTube acerca de cosas que dicen la gente del púlpito, cosas que no tienen sentido. Yo tengo que siempre preguntarme, ¿esta predicación es para edificar a los creyentes y alcanzar a los perdidos al mismo tiempo? ¿Okay? Estoy edificando a los creyentes, alcanzando a los perdidos. Entonces yo cuando estoy predicando, yo no digo cosas como, bueno, esta historia de David y Goliat, todo el mundo lo conoce. Esta es una historia muy conocida. Esta es una historia que ya todo el mundo entiende. ¿Por qué yo no digo eso? Porque hay gente ahí que nunca la ha oído, hay gente ahí que nunca la entiende. Entonces, cuando tú usas ese vocabulario, es un vocabulario excluyente. Es un vocabulario de que tú no estás entre nosotros, tú no eres del grupo, tú no eres del círculo. Y manda un mensaje negativo a la visita que llega a la iglesia. Así que tenemos de ser del púlpito sonriente, en vez de estar castigando a la gente y regañar los que llegan tarde. Tenemos que tener una manera de presentar el evangelio atractivo. Jesús es atractivo, dice Elena White. Jesús es atractivo. Tengo que enamorarme, no usar el miedo para tratar de hacer cambiar a la gente, sino la atracción a Jesús. Y cuando predicamos con entusiasmo, no algo que leímos, sino algo que vivimos, vamos a hacer un impacto en esta generación y en todas las generaciones para acercarlo más a Jesús, predicar el evangelio y podernos ir al cielo. Amén. Sabes, Roger, quiero agradecerte. Cuando leí este libro, aprendí un concepto que en mi predicación lo usaba errado. Por ejemplo, yo decía, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y leí el texto. Me olvidaba que ahí había gente que no sabe quién es Mateo, no sabe qué es un evangelio. Ajá. Entonces ahora, cuando abordo el texto, digo, abran su Biblia en el Evangelio de Mateo. Un evangelio es esto. Mateo fue un publicano, cobrador de impuestos, que un día Jesús lo llamó, le dijo, sígueme, y siguió a Jesús dejándolo todo. Lo mismo Jesús te dice a ti, sígueme, y tú verás la diferencia en tu vida. Ahora leamos el texto. Y yo veo que la gente abre los ojos. Fantástico. Diciendo, wow, sí. Entiendo quién es Mateo, qué es un evangelio, y ahora leo el texto. Y esto lo pude aprender, amigos, con este libro, que aunque es corto, sencillo, es uno de los libros más prácticos que personalmente he leído sobre predicación, y para ti está disponible. Roger, muchas gracias. Gracias por el tiempo que nos dedicaste. Gracias por el ministerio que estás llevando. Me gustaría preguntarte, Roger, de tus redes sociales, dónde te podemos conseguir, tu canal de YouTube, qué tienes allí para nosotros. Háblame de eso ya para finalizar nuestra entrevista. Yo estoy a punto de subir a mi canal de YouTube una serie de 6 segmentos de 30 minutos de instrucción que van con los capítulos del libro. Así que cuando alguien compra el libro, tiene acceso a esa instrucción. Solamente la instrucción en el libro no va a tener sentido. Entonces, cuando tú tienes el libro, los ejercicios que dice el libro, lo conectas con lo que están estudiando. Así que eso va a estar en mi canal de YouTube al final de esta semana. Puede buscarlo ahí, Pastor Roger Hernández, Pérez Roger Hernández, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y nos conectamos de esa manera. Queremos bendecirte, ayudarte, producir contenido que sea favorable para tu crecimiento espiritual, y te agradecemos mucho por esta oportunidad, Yeuri, para compartir acerca de este tema que me apasiona, es tan importante. Es un desperdicio pasar 30 minutos predicando y que la gente se vaya igual a su casa. Así que vamos a aprovechar el tiempo para que la gente se vaya bien comida, porque la oveja que está bien alimentada, los davidianos no se la llevan, ¿verdad? No se mete con eso de que no hay Espíritu Santo, no se mete en doctrinas raras, ¿verdad? No se mete en las discotecas. Cuando la gente está alimentada, está conectada con Jesús, nosotros podemos ser los catalistas de esa transformación. Amén. Muchas gracias, Roger. Gracias por tu tiempo. Gracias por dedicar este espacio para ayudar a miles, cientos de predicadores que en todo el mundo verán esta entrevista, y sé que serán ayudados a mejorar y avanzar un paso más en su predicación. Roger, ¿puedes orar por nosotros para despedir el programa? Claro que sí. Padre Celestial, ayúdanos a predicar a Jesús, a levantar al Cordero, a preguntarnos antes de cada pasaje, ¿dónde está Jesús en este pasaje? Motívanos no tan solo a predicar cuando nosotros querramos, sino a tiempo y fuera de tiempo.
a ser intencionales, a prepararnos bien, a entender la dimensión espiritual, a desarrollar los conceptos de ayuno y oración personal para que podamos dar de una jarra llena. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. 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 Muchas gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para recibir más materiales de este tipo y de otro también. Dios te bendiga. Cuídate.